Bien, bienvenidos nuevamente a este video de la unidad 2. Hoy vamos a platicar un poco acerca del concepto de proceso. Bien, ¿qué es un proceso? Pues un proceso es un programa en ejecución. Y estamos acostumbrados a que los procesos que hemos hecho, los programas que hemos elaborado hasta la fecha, se ejecuten de manera secuencial. En la próxima unidad veremos algunas excepciones a esta condición de ejecución secuencial de los procesos. Pero por lo pronto, para esta unidad, un proceso es un programa en ejecución y la ejecución de las instrucciones de ese proceso se va a dar siempre de manera secuencial, una después de la otra. ¿Y qué se requiere para crear un proceso? Vamos a asumir que el proceso no existe, que lo tenemos que crear nosotros para después ejecutarlo. Pues, ¿qué requerimos? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es elaborar un programa para posteriormente convertirlo en un proceso. Una vez que ese programa existe, pues lo podemos ejecutar. Entonces, en este video vamos a revisar con más detalle qué es lo que requerimos desde cero, desde la suposición de que no tenemos el programa hecho hasta que tenemos un proceso en ejecución. Un programa o un proceso tiene datos de entrada en muchas ocasiones. Esos datos son procesados en el procesador o el CPU de nuestra computadora y en muchas ocasiones nos dan resultados de salida. Entonces vamos a ver algún ejemplo o varios ejemplos en los cuales tenemos datos de entrada, los procesamos y generamos alguna salida en nuestro proceso. Bien, para elaborar un programa necesitamos seguir un procedimiento, necesitamos seguir algunos pasos para que este programa pueda ejecutarse correctamente como proceso. En primer lugar, tenemos que tener claro qué es lo que el programa tiene que ejecutar. Tenemos que preguntarnos si hay datos de entrada y cuáles son sus características y sus restricciones. También tenemos que tener claro qué es lo que debemos hacer con esos datos, qué es lo que vamos a procesar y finalmente tenemos que tener claro qué es lo que vamos a entregar como salida. No podemos avanzar a una siguiente etapa en el desarrollo del programa si no tenemos claro el problema. Eso es quizá la parte más importante, definir con precisión qué es lo que el programa tiene que producir. Para esto existen muchas metodologías, por ejemplo, UML, que hace mucho énfasis en esta parte de la definición del problema. Una vez que el problema lo tenemos claro, lo que sigue es elaborar una estrategia de solución. Aquí yo tengo que ponerme a pensar utilizando la experiencia que tengo como programador o quizá haciendo búsquedas en Internet sobre nuevas estructuras de datos o nuevas estrategias para definir o resolver problemas similares, de tal forma que yo tenga una idea, una estrategia para poder responder a las expectativas del usuario, para que con base en los datos de entrada yo entregue datos de salida correctos. Bien, y una de las herramientas más utilizadas para esta etapa son los pseudocódigos o también los diagramas de flujo, en donde yo pongo en papel, en un lenguaje que no tiene nada que ver con un lenguaje de programación, cuál es esa estrategia de solución que yo voy a seguir para que mi programa entregue los resultados esperados. Una vez que mi estrategia funciona, a la que yo le he hecho pruebas de escritorio, he identificado algunos casos de uso y en papel los he ido ejecutando dentro de mi estrategia para ver si me entregan los resultados esperados. Entonces, una vez que yo sé y he validado que mi estrategia funciona correctamente, lo que sigue es desarrollar el programa fuente. Muchas veces el lenguaje de elección tiene que ver con la definición del problema y con el contexto en el cual se va a ejecutar el programa o el proceso. Tengo que ver, por ejemplo, en qué tipo de dispositivo se va a ejecutar y si ese dispositivo cuenta con sensores, por ejemplo, o si voy a comunicarme con otros procesos. Y una vez que he seleccionado el lenguaje de programación, pues también elijo un editor o un IDE, que es un entorno integrado de desarrollo como el Eclipse, y mi lenguaje que debo de dominar y que empiezo yo, ahora sí, a plasmar mi solución en mi lenguaje. Los programas avanzados, yo siempre empiezo construyendo mis estructuras de datos, las valido y posteriormente voy armando todas las piezas de rompecabezas hasta que mi programa funciona correctamente. Una vez que he terminado de elaborar mi programa fuente,
lo que sigue, pues es compilarlo. Tengo que convertir mi programa fuente que está escrito en algún lenguaje de programación, ya sea C, por ejemplo, Java o Python, lo tengo que convertir ya sea en un programa ejecutable o en un programa en código intermedio, como en el caso de Python o Java, o en código máquina en el caso de si yo utilizo el lenguaje C. Pero cualquiera que sea el caso, yo necesito un compilador que me haga esa traducción del programa fuente a un programa equivalente escrito en otro lenguaje. Bien, posteriormente tengo que enlazar el programa en lenguaje máquina o lenguaje intermedio. ¿Esto qué significa? Pues es muy común que yo utilice código que otra persona u otro grupo de desarrolladores han creado. Por ejemplo, las llamadas bibliotecas o librerías que yo utilizo en mis programas. Ese código está dentro del conjunto de librerías o bibliotecas estándares de mi lenguaje de programación y yo necesito incluirlas en mi programa. Por ejemplo, el método system.out.println en Java o el método printf que funciona tanto en C como en Java son funciones o métodos que alguien más construyó y que tengo que enlazar en mi programa dado que los quiero utilizar. Entonces, para esto yo necesito un enlazador o linker. Y finalmente, ejecuto mi programa. Tengo varios enfoques para ejecutar mi programa. Los dos más comunes son a través del sistema operativo, si es que mi compilador me genera un programa en lenguaje máquina, como es el caso del lenguaje C. Una vez que yo he compilado y enlazado mi programa en lenguaje C, lo que yo obtengo es un programa ejecutable en lenguaje máquina que voy a poner en ejecución, que convierto en proceso y ejecuto con la ayuda del sistema operativo. Por otra parte, si lo que yo utilicé fue un lenguaje interpretado, como Java o como Python, yo tengo que ejecutar mi programa, mi proceso o mi programa a través de un intérprete. Este intérprete va a tomar el código intermedio que me generó el compilador y con ayuda del sistema operativo lo va a ir ejecutando instrucción por instrucción.